0.9 fue la magnitud. Vamos a acercar el mapa. Aquí vemos la zona que dice Calzada Tasqueña, en la parte de abajo. Heroica Escuela Naval Militar también. Esto fue a las 21 horas con 15, 9 de la noche con 15 minutos, un sismo de 0.9, en este caso en Iztapalapa. Y hubo otro de 1.7 en Venustiano Carranza. Aquí podemos ver el epicentro entre la calle Emilio de Carranza y la calle Álvaro Obregón. Aquí estamos viendo el sismo, 1.7, 21 horas con 12 minutos 31 segundos. Dos sismos en la Ciudad de México. El primero fue en Venustiano Carranza y el segundo en Iztapalapa con solo 2 minutos y medio de diferencia. Dos sismos en la Ciudad de México. Sky Alert también menciona lo siguiente ya por estos sismos, ya que en la Ciudad de México se han registrado 336 sismos con epicentros en la Ciudad de México. A través del Servicio Sismológico Nacional se tiene contado desde 1974. Ya sabemos, lo ha sucedido un enjambre sísmico en Álvaro Obregón en el junio del 2021. Ha habido otros en Iztapalapa, incluso cuando fue después del sismo del 19 de septiembre del 2017, donde hubo también algunos sismos con epicentro en la Ciudad de México. Uno de ellos fue en Tlalpan, de magnitud 2.6 en Tlalpan, que fue después del terremoto del 7 de septiembre, que fue en Oaxaca. Hubo un sismo en Tlalpan antes del 19 de septiembre, que fue el del 2017, del terremoto que se presentó. Por la sequía de mantos acuíferos, porque es una zona incluso volcánica la Ciudad de México. Abajo hay movimiento de magma. Ya lo hemos dicho anteriormente, no es nuevo, siempre ha estado ahí, incluso antes de que nosotros estuviéramos, incluso antes de que llegaran los aztecas, se establecieran los mexicas, llegaran los españoles. Aquí abajo en la ciudad, donde está ahora la Ciudad de México, es una zona volcánica, hay ascenso magmático, tenemos volcanes alrededor, más de 300 volcanes rodeando la Ciudad de México. Algunos activos, como el volcán Popocatépetl o como el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca está activo fumarólicamente hablando, solamente por gases volcánicos, no por erupción volcánica, no por explosión. Pero sí tiene movimientos sísmicos también, igual que el Pico de Orizaba, que también es fumarólico a su actividad, no está dormido, está activo, igual que la Malinche, allá por Tlaxcala también ha habido sismos volcanotectónicos, también con actividad fumarólica, son los activos cercanos a la ciudad. Y todos los que están ya extintos o dormidos, como el Cerro de la Estrella, que es un volcán, como otros que están por Iztapalapa, otros están ya al norte del estado, de aquí de la Ciudad de México, otros al sur, el Chitle, todos esos que están ya apagados, son los volcanes que rodean en esta zona que es volcánica. De las principales causas que son los sismos en la Ciudad de México es por hundimiento del suelo, por la sequía de mantos acuíferos, por construcción o sobrepeso en los edificios en una zona fangosa, pantanosa, que así era la ciudad antes de que llegaran los españoles y construyeron encima de un lago. Por eso hay sismos en esta zona. Movimiento de magma, todo eso está relacionado en el que la Ciudad de México se pueden presentar sismos volcanotectónicos. Aquí lo sorprendente o lo importante de este sismo es que el Servicio Sismológico Nacional por fin se animara a emitir un comunicado de un sismo en la Ciudad de México.
después de que Claudia Sheinbaum le había prohibido al Servicio Sismológico Nacional informar sobre sismos menores porque, según la población, entra en pánico. Cuando es la misma institución o Servicio Sismológico Nacional que es la encargada de decir por qué sucedió, de cuánto fue, como la magnitud, profundidad, hipocentro, epicentro y demás. ¿Cuál pánico? Solamente se tienen dudas, preguntas que se tienen que aclarar, y como se la preguntan a la que no es experta en el tema, se bombardea de tantas preguntas que prefiere decirle al Servicio Sismológico Nacional: no menciones ningún sismo que sea menor en la Ciudad de México, y sobre todo en todo el país. Menores de magnitud de 2, en su página del Servicio Sismológico Nacional ya no mencionaban nada. Hace poco, en transmisión en YouNow, estaba con Silvia Mojica, estábamos viendo ahí, comprobando que desde que fue la orden de Claudia Sheinbaum, desde el enjambre sísmico en Álvaro Obregón, cuando le dijo al Servicio Sismológico Nacional que no diera a conocer información porque la gente entra en pánico, entonces mejor que lo oculte, le hicieron caso, lo ocultaron, y no ha habido sismos reportados por el Servicio Sismológico Nacional en su catálogo de sismos desde esa fecha hasta ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora desobedecieron a Sheinbaum? ¿Por qué será? Después de que la reforma electoral no pasó, de que el plan B no existe, de que está cayendo todo lo que tenga que ver con Morena, incluso el poder que debe tener en este caso la jefa de gobierno, que es Claudia Sheinbaum. Es extraño, eso es lo extraño de la nota, no que haya sismo, sino que ahora el Servicio Sismológico a lo mejor se le pasó, pero como ya se está haciendo público, ni modo que lo quiten, ¿no? ¿Por qué ahora sí mencionó un sismo en la Ciudad de México? ¿Porque en estos años no ha habido? No se los creo. Todos los años hay algún sismo en la Ciudad de México. El mayor fue de 4.1 históricamente hablando. De hecho, para corroborar ese dato, podríamos ver la información que nos da precisamente el Servicio Sismológico Nacional, que en este caso lo comparte Sky Alert, sobre los datos históricos sobre sismos, los 336 sismos que han ocurrido desde el 74 a la fecha. 10 sismos al año en la Ciudad de México registrados mínimo. No es algo fuera de lo común. Sucede por lo que mencioné, pero lo que llama la atención es de que habían ordenado que no mencionaran este tipo de sismos. Se reportó el sismo de magnitud 1.7 a 2 kilómetros al sureste de Venustiano Carranza. Se reportó la percepción únicamente en zona próxima al epicentro. Estos sismos nos alertan. Una premisa básica de las alertas sísmicas es que el tiempo de alerta depende de la distancia del epicentro, razón por la cual los epicentros tienen 0 segundos de anticipación del sismo. La onda sísmica se propaga alrededor de 5 a 7 kilómetros por segundo, pues al momento en que se produce el sismo también se mide por los instrumentos y se percibe a la población. Sismos como las de hoy, de mucha baja magnitud, también tienen radios de percepción muy cortos, pero lo que en zonas donde podrían tener impacto de anticipación ya no existiría percepción alguna. En este caso, ¿por qué tiembla en la Ciudad de México? La sismicidad en la Ciudad de México se atribuye a la existencia de fallas, como es el caso de estos sismos, también por tensiones de la superficie acumulada por décadas o siglos, y en algunos casos pero no menos frecuentes, a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, especialmente en delegaciones como Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. La ausencia de agua provoca que el subsuelo colapse y se hunda, generando así pequeños movimientos del suelo, sismos. Existen algunas fallas geológicas de menor tamaño dentro de la capital del país. Mapa de fallas y fracturas en Ciudad de México, de acuerdo a investigadores de la UNAM. Se ha observado que sismos fuertes cercanos y lejanos pueden ayudar a liberar la tensión acumulada de fallas en Ciudad de México. Así ocurrió después de los sismos del 20 de Ometepec, en Guerrero, del marzo de 2012, de magnitud de 7.4, Petatlán, Guerrero, del 18 de abril 2014, 7.2 la magnitud, Tecpan, en Guerrero, el 8 de mayo del 2014, 6.5 la magnitud, y aunque relativamente lejano el sismo del 29 de julio del 2014, la isla Veracruz, de 6.4, con los terremotos de Tehuantepec del 7 de septiembre, de 8.2, y el de Puebla, del 19 de septiembre del 2017, de 7.1, y ahora los
Y ahora hasta luego de estos terremotos en Huatulco se ha observado el mismo comportamiento con la ocurrencia de estos 6 sismos. De acuerdo al catálogo de sismos, se han registrado 336 sismos con epicentro en la Ciudad de México desde 1974, siendo el de 4.0 de mayor magnitud ocurrido el 15 de noviembre del 2003, epicentro a 5 kilómetros al sureste de San Antonio Tecomiltl, en Ciudad de México. Es poco probable que se produzcan sismos con mayor magnitud a 4 debido a que la magnitud se limita con el tamaño de la zona fracturada. Sin embargo, por la alta densidad de población y poca profundidad de los sismos, pueden representar un riesgo para los habitantes en la Ciudad de México. El mapa que vemos es todos los 336 sismos de la Ciudad de México, desde el 74 hasta el del día de ayer, que hace unas horas fue lo del sismo de Iztapalapa, y el de 1.7 y el de 0.9 de magnitud, como habíamos mencionado. En algunos casos los sismos es percibido por sonidos similares a una explosión, pero se trata del momento en que se fracturó la falla que provocó el sismo. Por lo general, sismos de muy baja amplitud se sienten y escuchan únicamente en las áreas más próximas del epicentro. Incluso no son percibidas en otras zonas dentro de la localidad. Por eso solamente a pocos kilómetros del epicentro se pudo haber escuchado o sentido el sismo que se presentó. No más allá. Digamos, no se sintió ni se escuchó ni nada que no fuera más alejado de 3 a 5 kilómetros aproximadamente. Y todavía falta para cubrir toda la capital. Entonces, si uno ocurre en Iztapalapa, no se va a escuchar en Tlalpan o sentir. Tampoco se va a sentir ya sea al norte del estado, en este caso la Ciudad de México. En algunos puntos, en varios municipios, no se va a sentir ni escuchar ni nada. Algo similar a lo que ocurre con lo de los sonidos en el cielo, donde me entrevistaron hace unos años en el programa con Fernando Correa, donde en ese momento estábamos analizando la posibilidad de que se tratara tal vez de sonidos provenientes incluso de las placas tectónicas. Esos sonidos se escuchan en el cielo, pero son disparados el sonido desde el fondo o adentro de la superficie de la Tierra, proveniente de algún sismo. También solamente se escucha en un área determinada, en algunas cuadras solamente, no en toda la ciudad. Es por eso que el video que grabé, que tiene millones de visitas, no fue escuchado en toda la Ciudad de México, cosa que muchos de los que comentaron no supieron esa perspectiva y dijeron, pues yo no escuché nada, y no vivían en esa zona precisamente, aunque vivieran en la misma ciudad. No se va a escuchar a más de 5 cuadras o más. Es algo parecido o muy similar a estos microsismos que ocurrieron en la Ciudad de México, que solamente en un área determinada de algunos kilómetros puede sentirse o escucharse sismos de esta magnitud. Y repito, esta información de sismos en la Ciudad de México nos había presentado sobre todo por el Servicio Sismológico Nacional, por la orden de la Claudia Sheinbaum de que no se diera a conocer esta información, porque según entra en pánico en este caso la población. Nosotros nos hemos dedicado a reporte sísmico y volcánico por muchos años en YouTube, tanto que decenas de miles de personas que siguieron mi canal en ese entonces, lo siguen todavía por este tema de sismos y volcanes, no entraron en pánico por la información que dimos, que fue precisamente del Servicio Sismológico Nacional o de CENAPRED, que son las mismas instituciones que dan la información. No estábamos entrando en conspiración de que el gobierno sabe y no nos quiere decir, cosa que va a aparentar que así es si Sheinbaum le dice al Servicio Sismológico Nacional oculta la información. Porque entonces estaría dando la razón a los canales de conspiranoicos de que el gobierno sabe algo y no quiere que la población se entere. Y eso está mal, porque nosotros sabemos que el gobierno no sabe nada, sabe mucho menos que nosotros. Nosotros sabemos más de sismos, de volcanes y de esos equipos para medir la sismicidad que la jefa de gobierno. Por lo menos. El volcán Popocatépetl ha estado activo últimamente, en los últimos días, las últimas semanas sobre todo. Vamos a ver qué informa del día de hoy, 8 de diciembre del 2022, CENAPRED, ya que en su página hayan actualizado, donde mencionan que a través del sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se detectaron 163 exhalaciones, vapor, agua, gases volcánicos, cantidades de ceniza,
5 imágenes que seguramente son de las exhalaciones. Aquí vemos una imagen con la bóveda celeste atrás, una de las exhalaciones con cantidad de ceniza. Esto fue durante la mañana. 9 de la mañana, cerrados, 9:00, ahí dice ahí, con 0,6 segundos. Esto fue del día de hoy, 8 de diciembre del 2022. De la segunda imagen, la cámara de Tlamacas, también se ve 9 de la mañana, con 8 minutos. El volcán Popocatépetl, que prácticamente solo mencionan a las de las 9 de la mañana las 5 imágenes. Qué extraño, ¿no? Deberían de mencionar incluso las exhalaciones más visibles. Cosa que después, y no es echarle la culpa al gobierno, pero nosotros hemos dado información antes del 2018 de reporte volcánico y nos hemos dado cuenta que a partir de que Morena entró al poder en el 2018, Senapred no da la información correcta, no da la información completa y sí omite alguna información. Nosotros tenemos equipo independiente, sismógrafos, cámaras monitorando el volcán Popocatépetl y nos hemos dado cuenta con pruebas de que Senapred no menciona por completo. Entonces, a partir de ese 2018 que cambió por parte de SEGOV, Secretaría de Gobernación por orden del gobierno, que la información no se da a conocer, como lo que hizo Claudia Sheinbaum con Servicio Sismológico Nacional de no dar información de magnitudes menores en la Ciudad de México y lo aplicaron para todo el país, en informar con pruebas adicionales a la información oficial que nos basamos, que es el Servicio Sismológico Nacional y Senapred. Adicionalmente se registraron 46 minutos de tremores, en los cuales 4 minutos fueron de tipo armónico. 3 imágenes ponen aquí de las cámaras de webcams de México, una es de Tlamacas, el timelapse de 11 segundos donde se ve una de las exhalaciones de la madrugada. Recuerden que ese es informe de las últimas 24 horas. En TikTok no están viendo las imágenes, lo estamos viendo en Facebook, YouTube, YouNow, Twitch, prácticamente todas las demás redes sociales. Para agilizar también la información, aquí nada más puedo ponerle las imágenes que ya tengo predeterminadas o para darle información. La cámara de Tlamacas y la tercera imagen es de la cámara de Atzonmoni. Eso de la actividad del volcán Popocatépetl. Durante ese lapso, el Centro Nacional de Comunicaciones y Operaciones de Protección Civil reportó ligera caída de cenizas en Amecameca, Temamatla, Ecatzingo, Tenango de Aire y Ozumba, en el Estado de México. Al momento del reporte, el volcán presenta emisión de vapor, agua, gases volcánicos, dirección al oeste-noroeste. Ya por fin mencionaron la dirección del viento aquí en su informe diario del Senapred. Antes habíamos mencionado de que eso le faltaba, entre mucha más información, a los informes diarios de Senapred. Ahora menciona a Senapred que reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter, al volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes y, en caso de lluvia fuertes, alejarse de los fondos de barranca por el peligro de flujos de lodo y escombros. Ahí ya le cambiaron, recuerdan que era una plantilla predeterminada que decía que no deben de secarse en un radio no menor a 12 kilómetros. Ahora ya lo dijeron más ampliamente y con más detalle, el que no deben de acercarse, tampoco escalar y llegar al cráter. Es muy peligroso y pone en peligro a los de protección civil. Podrían morir los de protección civil haciendo su trabajo, pero no deberían de arriesgar su vida porque algunas otras personas lo hicieron. A eso me refiero. Ese sería el reporte volcánico. Repito de nuevo, estamos en vivo en varias redes sociales. En YouTube